Correcto. Bueno, el día de hoy, el tema que vamos a abordar es cómo llegó el Evangelio a México. Es muy curioso que muchos de nosotros conocemos cómo fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Secesión, la Guerra de los Pasteles y muchas guerras. Pero conocemos más la historia universal que la historia de México. ¿Alguien sabe cuándo se fundó la primera iglesia en México? ¿Quién la fundó? ¿Por qué? ¿A poco no es bien interesante poderlo estudiar? De hecho, buscamos en el internet y hay muy poca historia de eso. Y con todo respeto lo voy a decir, los que hablan de esta historia son las mismas denominaciones. Entonces los metodistas hablan, así se fundó el metodismo. Los presbiterianos, así se formó el presbiterianismo. Y los bautistas también dicen, así se formó los bautistas, pero no la iglesia en general. Luego somos muy sectarios al respecto. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema muy interesante, que es acerca de cómo se formó el Evangelio en México, en nuestro país, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Si no me creen, vean sus monedas. Ahí atrás del águila, ahí viene el nombre de nuestro país. Muy bien, y para esto el pastor Mario nos trae alguna luz al respecto. Pero antes de continuar, quisiéramos dar honor a quien honor merece acerca de alguna bibliografía que hemos estado utilizando aquí. Le voy a pedir a uno de mis hijos, en mi portafolio viene otro libro, si me lo podrían dar, o a mi esposa, está ahí atrás. En relación al hermano James Thompson, que por cierto, quiero saludar al hermano Carlos Martínez García, autor del libro que ayer nos estuvo escuchando y nos mandó ahí un comentario. Hermano, esperamos algún día conocerte y saber un poquito más de la vida del hermano Thompson, porque tu investigación es muy profunda. Y aquí quiero dar esta bibliografía. James Thompson dice, un escocés distribuidor de la Biblia en México de 1827 a 1830 por Carlos Martínez García y publicado por Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Muy buen ministerio, por cierto. Luego tenemos otro libro que se llama Rasgos Históricos del Protestantismo en México, desde las leyes de reforma de 1857 hasta el Plan de Cincinnati 1914, por Pedro Guzmán Reina. Y por lo que leí del libro, este hermano Pedro Guzmán Reina es profesor del Instituto Bíblico que está en Texas, Río Grande, ¿sí? Él es profesor ahí y son libros muy recomendados. Muy bien, entremos en materia. ¿Les iban a repartir una hoja? Creo que ya las tienen, es el bosquejo del tema que vamos a desarrollar hoy y un espacio por si quieren tomar apuntes, porque bueno, de lo que nos estamos dando cuenta que es importante que sepan un poco la manera en que estamos llevando la plática para que pueda tener un ordenamiento. Entonces, si tienen ahí sus hojas, ahí pueden empezar a anotar. Muy bien, si ya todos tienen el bosquejo, si no ahorita se los pasamos. Muy bien, fascinante lo que vamos a estudiar el día de hoy. A ver, mexicanos al grito de guerra, ¿verdad? Vamos a ver cómo llegó el Evangelio a México. Y como vimos el día de ayer, estamos 300 años atrasados del Evangelio. Cuando hablo del Evangelio que muestra la salvación por gracia y por fe. ¿De acuerdo? Ahorita Mario nos va a explicar más al respecto. Entonces yo te preguntaría, Pastor Mario, ¿qué pasa en la época de la conquista española y el virreinato? Adelante, es tuyo el tiempo. Pues buenas noches, hermanos, buenas noches. Es un placer y un gusto estar de nuevo aquí en esta conversación entre amigos, hermanos, en medio de todos ustedes. Si tienen alguna pregunta que vaya surgiendo sobre la marcha, tanto los aquí presentes nos lo pueden hacer llegar, como los que están del otro lado, pueden escribir ahí en la página del Face, en los comentarios, y los iremos cachando ahí poco a poco. Quiero ampliar un poco lo de la bibliografía porque es importante reconocer que pues, se tiene que leer mucho, no hay muchos libros,
pero sí se tiene la suficiente para conocernos, para conocer y darnos una idea más o menos de lo que está sucediendo. Entonces, uno de los libros que nos documenta parte de esta historia se llama Juárez y la Biblia, del reverendo José Luis Montecillos Chipres. Él da esta parte acerca de cómo es que en Juárez influyó la lectura de la Biblia, que es parte de lo que vamos a leer en uno de los capítulos. También tenemos este libro que es parte del CCBP, Perspectiva General de la Iglesia, de Dennis Mock. Muy buen libro. Este es más dirigido a la historia universal de la Iglesia, en todas épocas. Y también del reverendo José Luis Montecillos Chipres es México ante la Biblia. Y este abarca precisamente el bosquejo que estamos compartiendo. Aquí es donde todos podemos informarnos y trae muy amplia literatura, muchas experiencias, mucho anecdotario acerca de lo que está sucediendo con el Evangelio aquí en México. Y bueno, ya entrando en materia, para que vayan apuntando y teniendo un poco cruel el tiempo porque se nos viene encima y tratar de sintetizar tantísima información es un gran reto que nos emociona. Pero bueno, ahí les va. Resulta ser que antes de 1521, que fue la consumación de la conquista, pues los registros históricos tienen que ver con el desarrollo de las culturas en todo lo que es México y Mesoamérica. Los toltecas, los aztecas, los mayas y todo ello. Entonces, no hay más bien nada que ver el Evangelio y la Biblia en ese momento. Cuando Cortés llega a Veracruz para iniciar la exploración y la conquista, él llega bajo una circunstancia muy interesante. Uno, él llega en el nombre de la cruz y la espada para conquistar las tierras descubiertas anteriormente por Colón. Contexto en el que viene Cortés. Cortés era una gente muy preparada. Él sabía varios idiomas, no era un improvisado, no era un pirata. Realmente él conocía y su encomienda era muy buena. El contexto en el que viene Cortés es que él viene encomendado por los reyes católicos, que en ese tiempo la Iglesia Católica estaba en el periodo más oscuro de su historia. De hecho, aquí en este libro de perspectivas de la historia universal o de la historia de la Iglesia, es el periodo de 1000 años en el que hubo oscuridad respecto a la propagación del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue cooptado, fue tomado la Biblia y el Evangelio por medio de la Iglesia Católica, la cual distorsionó totalmente el mensaje del Evangelio. ¿Cuál era el Evangelio que la Iglesia Católica en ese tiempo, en esos 1000 años, ellos proponían? Era un evangelio sincretista, esto es la unión del paganismo con el cristianismo. Era un evangelio basado en obras, era un evangelio basado en el cumplimiento de los sacramentos y era un evangelio que no transformaba, esclavizaba. ¿Se acuerdan los pasajes donde Pablo dice, ¿por qué si ya Cristo los libertó vuelven a la esclavitud de la ley y todo ello? Ahí amonesta mucho a los Gálatas acerca de cómo se esclavizan a la ley. Cuando el evangelio puro, el evangelio de la gracia, como lo descubrió posteriormente Lutero, era por fe, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos que nos habla porque el poder del evangelio es para fe y por fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, a todo lo largo de las Escrituras podemos ver que el evangelio verdadero es el que cree. El que cree, se arrepiente, confiesa sus pecados a Dios y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Sin las obras, porque las obras representan el esfuerzo humano por tratar de alcanzar algo. Bueno, ese concepto de que el hombre quiere alcanzar su salvación por sus méritos, por sus obras, ese es el evangelio que no viene en la Biblia, ¿sí? Ese es el evangelio que esclaviza a los hombres tratando de alcanzar algo que es inalcanzable.
Por lo tanto, ese evangelio esclavista fue el que llegó a las Américas, fue el que llegó por medio de Cortés. Cuando es consumada la conquista, resulta ser que él manda pedir a los reyes de España frailes. La figura del fraile es un poco diferente al sacerdote. El sacerdote es el que está dentro de su capilla, dentro de su iglesia, ministrando y ofreciendo misa y todo ello. Pero el fraile es como que el soldado el que va para llevar el evangelio, entre comillas, a las comunidades. Él mandó pedir frailes que fueran precisamente a predicar ese evangelio, pero ese evangelio sincretista. Ahora, ¿qué sucede? La estrategia de Cortés fue que sí, efectivamente, había muchos indígenas que necesitaban ser conversos a la religión católica, a la creencia católica. ¿Por qué? Porque se encontraron que dentro de las Américas había muchas tribus, muchas regiones en las que prevalecían ciertas prácticas que para el español pues eran salvajismos, era sacrificar ídolos, era muchas cosas que no es extraño, eso lo vemos en la Biblia, como los antiguos cananeos, como los filisteos, eran exactamente lo mismo. Pero bueno, se les tenía que cambiar esas prácticas. Pero como el evangelio era sincretista, lo que ellos hicieron fue sustituir los ídolos feos que tenían por ídolos más bonitos. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lo que pudieron lograr a través de compenetrarse en la cultura de las diferentes regiones de México y de Mesoamérica fue que se dieron cuenta que había lugares muy específicos donde se reunían todos los indígenas para poder adorar a su Dios. Entonces tenemos que por ahí encontraron un Dios que se llama Telpuchtli, disculpen la pronunciación, pero sí, Telpuchtli, que significa mancebo o joven. Entonces, un equivalente de ese Dios feo era un Dios bonito llamado San Juan Bautista. Bueno, no Dios, un santo, ¿verdad? Un santo y todo eso. En otra región de ahí de Tlaxcala, cerca de Tlaxcala, que se llama Santa Ana Chautempan, que actualmente todavía pues ahí está, ¿verdad? Originalmente así se llamaba Chautempan. Chautempan tenía una diosa llamada Tosi, que significa abuela. El equivalente para quitar ese Dios feo y poner un Dios bonito o una santa bonita fue Santa Ana, que es la madre de la Virgen. Entonces, ¿qué hacían? Sustituían un ídolo por otro ídolo y actualmente esa comunidad se llama Santa Ana Chautempan, ¿vale? Y en la capital, que ahora nosotros conocemos como la Ciudad de México, en ese tiempo no era la capital, pero era el punto central, se adoraba a la diosa Tonantzin. ¿Sí? Esa diosa significaba nuestra madre. Llegan los españoles y sustituyen a Tonantzin por la Virgen de Guadalupe. ¿Okay? Entonces, esa era la manera en que ellos evangelizaban. Sin duda, digo, sin menospreciar el esfuerzo que ellos hacían, probablemente era un esfuerzo pues de gente que quería hacer algo correcto, algo bueno, pero el hacer lo correcto, lo bueno, sin las bases bíblicas, pues es una equivocación, es una fe que no funciona. Entonces, esa era la manera en que ellos quisieron evangelizar en un momento dado a estos indígenas. Pero fíjense, lo más curioso es de que la conquista que propició Cortés a base de fuego, a base de sangre, a base de masacres, no mató a tantos indígenas como lo mató la viruela. Los españoles trajeron la viruela aquí al Nuevo Mundo. Se dice, según los historiadores, que la viruela mató más indígenas que las armas. Cerca de 10 millones de personas. O sea, fue la pandemia en ese tiempo, ¿verdad?
pero pues no tenían la medicina actual como para poderla contrarrestar. Entonces, esa era la manera en que estrictamente ellos evangelizaron a los indígenas. Pero como vimos, ese evangelio era tibio, incompleto, sincretista, tradicional, sin reforma, no lo suficientemente correcto para erradicar el paganismo. Entonces, Cortés utilizó la cruz y la espada. Tengan ese pensamiento en mente, porque Thompson hizo algo igual, pero con un significado diferente. ¿Ok? Bueno, entonces, recordando un poco lo que comentabas acerca de cómo conceptualizó el clero católico la pérdida de los estados reformados o los estados protestantes, ellos pensaban que Dios los había compensado con el territorio americano para sustituir los territorios perdidos por los reformados. Entonces, a ellos le llamaron las pérdidas territoriales ocasionadas por la herética pravedad de Lutero. ¿Qué significa pravedad? Perversidad, corrupción de costumbres. Entonces, en 1521, Cortés llevó a cabo esa consumación y posteriormente ese proceso de evangelización. España intenta por todos los medios que las ideas y las prácticas de las reformas luteranas, calvinistas, anabautistas, entre otras, llegaran a la Nueva España. Entonces, ¿qué hizo? Establecieron un cordón sanitario muy eficiente, muy eficaz, que después le llamaron la Santa Inquisición, ¿sí? O el Santo Oficio, como se consideró aquí en México. Y uno de sus objetivos primarios era impedir que llegara la palabra de Dios, la Biblia, en el idioma español, para que no se propagaran las ideas heréticas de Lutero y de Calvino y todas esas doctrinas. Estaba estrictamente prohibido la lectura de la Biblia, e inclusive dentro del clero católico no todos les llegaba la Biblia. Había mucho elitismo, solamente los altos clérigos podían tener acceso a la Biblia. Y algo de verdad muy intenso. Estos frailes que trataron de evangelizar se dieron cuenta que en México había mucha variedad de dialectos, mucha variedad de idiomas, el náhuatl, el otomí, el tarasco, el mixteco, el zapoteco y todo eso. Entonces, para ellos era muy dificultoso ir a una región y hablan un idioma, ir a otra región y hablan otro idioma. Y ellos empezaron a inmersionarse en la cultura de esas regiones para tratar de entender el idioma y traducir algunos textos, principalmente los evangelios, en el idioma de ellos. Entonces hubo intentos de los frailes de traducir el Nuevo Testamento al náhuatl, al mixteco. ¿Pero qué creen? Que les cae la Inquisición. Y todo ese material que habían proporcionado para que los indígenas de ese momento entendieran el evangelio, lo quemaron. Lo quemaron porque estaba estrictamente prohibido. Entonces, la Inquisición cerró todos los caminos para que por siglos no llegara la Biblia en su esencia y como la conocemos. Entonces, ese fue el estado que ocurrió durante la época de la conquista y el virreinato. Las aduanas eran muy estrictas, puesto que investigaban a todos los que venían aquí a las Américas y sobre todo si venían de estados reformados. Se daban cuenta de ello y les decomisaban escritos, Biblias y todo ello. Recuerden que dentro de la Inquisición había un índice de libros donde estaba prohibido la Reina Valera, estaba prohibido cualquier versión que no fuera autorizada por ellos, inclusive hasta libros científicos estaban hechos a un lado. Recuerden qué le pasó a Galileo. Entonces, mucho de todo estaba estrictamente prohibido. Fíjense que hay un pensamiento muy interesante de Octavio Paz. Octavio Paz dijo lo siguiente: los norteamericanos nacieron con la Reforma y la Ilustración, es decir,
con el mundo moderno. Nosotros, los mexicanos, con la contrarreforma y la neoescolástica, es decir, contra el mundo moderno. Y realmente es interesante ver cómo los historiadores han demostrado un poco cómo ha sido la diferencia en los países, en su desarrollo, en su tecnología, en cómo han avanzado los estados reformados con los estados católicos. Y se dan cuenta que los estados reformados avanzaron muchísimo mientras se estancaron totalmente los estados católicos. Y bueno, eso fue lo que se importó aquí a las Américas. Entonces, la Inquisición mantuvo cerrada la Biblia hasta el año de 1782, donde el inquisidor Felipe Beltrán considera que ya había razones menos drásticas para seguir censurando todo esto. Pero eso fue entre comillas, porque aún todavía estaba nulificado todo intento de que llegara la Biblia. Y si no hay Biblias, no hay iglesia. Una iglesia sin Biblias, ¿qué puede predicar? ¿Qué puede enseñar? ¿Qué puede decir? Entonces, la Biblia es la luz de las iglesias. La luz es la guía. La Biblia es el documento supremo que todo cristiano y que toda iglesia debemos de basarnos. Por eso es de que no hay Biblias, no hay iglesia. Entonces, esa fue la triste realidad entre el virreinato y la conquista. Y hay muchos relatos, de hecho también aquí en Querétaro, cosas curiosas que uno cuando lo estudia dice, ahora entiendo por qué, ¿no? Muchas de las poblaciones donde tenía nombre autóctono, le pusieron, como dices tú, le antepusieron el nombre de un santo y luego el de la población. ¿Me explico? Por ejemplo, San Cristóbal, Ecatepec, ¿no? San Pedro, Jalostoc. Santiago. De Querétaro. Ay, no. Muy bien. Algo así. Y hay narraciones muy crueles de cómo llegaban a evangelizar. Prácticamente ponían de rodillas a los indígenas, a los frailes, y les decían, ¿te conviertes o muerte? Y decían, sí, ok, acepto. La manera de bautizarlos era echarles agua y ahora ya te vas a llamar Ricardo, ahora te vas a llamar Mario, uno de los santos. Y así eran, y decían ellos, ya están evangelizados. Entonces, algo que nos debemos de preguntar, ¿las Américas está evangelizada o estaba evangelizada? Nos cuentan nuestros abuelos, bueno, no sé si el mío me lo contó, pero las misas antes eran en latín y de espaldas. Esto es, el sacerdote que lo oficiaba estaba de espaldas a la congregación. Y hasta el Concilio Vaticano II, en 1965, se permitió que la misa fuera en el idioma del lugar. Qué curioso, ¿no? Si la gente no sabía leer, menos latín, ¿cómo iban a escuchar la palabra de Dios? Muy bien, muy interesante. Fíjate que nada más recordando un poco una anécdota también de la conquista. Resulta ser que un cabecilla que integraba un grupo de indígenas que se rebelaban contra la conquista, pues les estuvieron dando lata ahí a los conquistadores, ¿no? Finalmente lo apresaron y lo llevaron ante los curas para que pues, lo exhortara a que dejara las armas, a que ya no hiciera tropelías. Los curas o los frailes en ese momento lo que tratan es de pues, decirle que se arrepienta, que si no va a ser masacrado, que va a ser muerto, que lo van a torturar y que él es un pecador y que es un impío. Y le empezaron a dar una letanía de cosas, tratando de convencerlo de que pues, aceptara los votos católicos, ¿no? Este hombre se voltea y los ve y les dice, si ese Dios del que tú me estás hablando es igual a ustedes, prefiero morir. Imagínense el grado tan desgarrador que procuraban meter como el evangelio, ¿no?
muy intenso esas cosas. Uh-huh. Muy bien, y pues corre el tiempo y en México pues empiezan a ver ciertas luces de independencia y estamos en una ciudad muy histórica en donde hay un acontecimiento muy particular, ¿no? Que es la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez le manda decir a Ignacio Pérez: ya que nos cacharon en la revuelta, vele decir a Hidalgo que comience la independencia. Entonces se da el grito de independencia el 15 de septiembre de 1810 y comienza la independencia de México. Y este es otro periodo que tenemos aquí en nuestros apuntes, que pasó en la época de 1810 a 1856. Ok, otro periodo muy interesante, porque la influencia que tuvo Hidalgo fue la Biblia. Hidalgo también era un cura muy preparado, él conocía varios idiomas, entre ellos el francés. Entonces, todo parece indicar que la influencia para cambiar la mentalidad de Hidalgo para hacerla liberal, recuerden que eran conservadores y liberales. Conservadores eran todos aquellos que tenían amistad con la política, con el clero, y eran los privilegiados. Los liberales eran aquellos que estaban un poco en contra de esas cosas, ¿no? Entonces, el pensamiento francés influyó en Hidalgo. Recordemos que no tenía mucho de la Revolución Francesa y muchos de los enciclopedistas, de los librepensadores, Rousseau, Montesquieu y todos esos, influyeron en la mentalidad de Hidalgo, de tal manera que se convenció totalmente que deberían de liberarse del opresor en ese tiempo del rey de allá, de España, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hidalgo? Influenciado por esos pensamientos liberadores y viendo el sufrimiento de toda la clase indígena, de toda la opresión que estaban teniendo, pues inicia el movimiento de independencia que la mayoría de nosotros estamos, los mexicanos, estamos o deberíamos de estar informados y familiarizados, porque esas son las clases de historia que llevamos desde la primaria, ¿no? Y si no, fíjense que los videos de ahora de la SEP están bien buenos, de la historia, están bien buenos esos videos que está dando la SEP, cosas buenas que está haciendo el gobierno. Bueno, aquí es donde interviene Diego Thompson. ¿Por qué? Porque cuando llega Diego Thompson, pues está todavía los resultados de la independencia, ¿sí? Él llega el 26 de abril de 1827, ya se había consumado la independencia, con una provisión de 10,000 volúmenes de la Biblia, testamentos y folletos evangelísticos. Era una carga enorme. Y aquí es donde voy a puntualizar. Diego Thompson llegó a Veracruz y llegó con la cruz y con la espada, pero de la palabra de Dios. ¿Ven la diferencia de Cortés? Cortés trajo la cruz y la espada para masacrar. Thompson trajo la cruz y la espada de la Biblia para verdaderamente evangelizar a los mexicanos. Y por consiguiente, pues todo su recorrido que hizo por todo Centro y Sudamérica. Thompson hizo mucha amistad con algunos gobernadores, con algunos alcaldes. ¿Por qué? Porque era un hombre que realmente inspiraba mucha confianza, además de que él no tan solo les vendía las Biblias, les testificaba y les hablaba de todo ello, ¿no? Entonces, durante esa época, post la independencia, empiezan los movimientos políticos muy fuertes aquí en México por la lucha del poder. Qué raro, ¿verdad? ¿Sí? La lucha del poder. Se empieza a gestar el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ahora, durante toda la historia de México, el Partido Conservador está ligado a los políticos, los militares y el clero católico. Esa era la mancuerna que siempre prevaleció y hasta nuestros días, la liga muy fuerte de intereses que hay entre estas tres personajes. Digo, yo espero que en la actualidad, pero quién sabe, ¿verdad? Bueno, ok, bueno,
uno de los grandes personajes que podemos mencionar en esta época post consumación de la independencia es el doctor José María Luis Mora. Este es conocido como el padre del México moderno, porque él también tiene influencia de los pensamientos liberales de allá de Europa, pero la mayor influencia que tuvo José María Luis Mora era la Biblia. Él también leía y amaba las Escrituras. De tal manera que Diego Thompson, cuando se tuvo que ir de México, el que se quedó como encargado de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera como representante en México fue José María Luis Mora. Y él fue también colportor que estuvo promocionando. Dentro de los problemas que tuvo México para estabilizarse ya como independiente de España, pues era esa lucha de poder. Pero hubo grandes hombres temerosos de Dios y que querían reformar México en sus leyes para que hubiera total libertad y hubiera más justicia social, que eso es el término que manejan los políticos. Dentro de esos grandes políticos que influenciaron cambios radicales aquí en México fue Valentín Gómez Farías, que fue influyente político. De hecho, él fue el vicepresidente cuando Santa Anna estuvo gobernando. Santa Anna se hacía el enfermo, eso es lo que dicen los autores, se hacía el enfermo para no chambear y se iba a su hacienda de Veracruz a descansar. Y hay por ahí unos relatos medios escandalosos de parte de este presidente, ¿no? Pero eso podemos decir que hasta fue divino, porque le dio todas las facultades a Gómez Farías para llevar a cabo las reformas necesarias aquí en México para que hubiera ese desligue entre los poderes políticos y eclesiásticos. Él ya traía en mente separar iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el monopolio no tan solo de la fe, sino de los hospitales, de los panteones, del registro civil, era el clero católico. Cobraba por todo y por todo hacían business, ¿no? Otro influyente que también en ese tiempo era muy insistente en los cambios era Melchor Ocampo. Melchor Ocampo fue gobernador de Michoacán y cuentan una anécdota muy interesante de Melchor Ocampo. Melchor Ocampo dice que en una ocasión se enteró de que una familia pobre, el papá había muerto. No tenían dinero para enterrarlo. Como en nuestros días, ¿verdad? Que está bien caro ya morirse. Bueno, pero en fin, resulta ser que el cura de allá de Marabatío no lo quería enterrar porque no pagaba. Entonces, pues le dijo, pues hazle como puedas, pero no lana, no hay entierro. Se indignó Melchor Ocampo, fue con el cura y le dijo esa frase: si el día de mañana no hay un entierro, pasado mañana va a haber 2 entierros. Y bueno, solamente así accedió a poder enterrar a estos pobres. Bueno, entonces cuando están en pugna el Partido Liberal y el Partido Conservador, los liberales están muy, muy influyentes en el sentido de cambiar esas leyes y quitarles ese privilegio o esas dádivas que tenía el clero católico. Entonces, buscan la manera de que se rompan esos monopolios porque ellos querían, y ese era el lema de los liberales, querían una nación mexicana, no romana. Se estaba asomando por ahí la cabecita alguien que vamos a mencionar más en el siguiente periodo, Benito Juárez. Benito Juárez estaba asomando. Pero fíjense, antes de que Benito Juárez sea protagonista de todo esto, Gómez Farías logró reunir suficientes fuerzas para hacer reformas, y de hecho parte de esas reformas se hicieron para que se pudiera promulgar una constitución diferente.
Cuando esa constitución se lleva a cabo y la juran ante el Congreso de la Unión, Gómez Farías jura con la mano en la Biblia, no en la Constitución. Y empezamos a ver que por ahí se asoma Benito Juárez y también se asoma otro personaje, Porfirio Díaz. Todavía estaba chamacón, pero ya tenía pretensiones, ¿verdad? El coterráneo de Benito Juárez. Bueno, paralelamente a esta historia, resulta ser que en el norte, específicamente en Texas, empiezan a inmigrar muchos norteamericanos para poblar Texas. La parte norte del país estuvo muy abandonada por el centralismo que tenía Santa Ana ahí en la capital. Entonces se sintieron abandonados. Cuando llegan muchas familias norteamericanas, muchas de ellas eran protestantes. Entonces empiezan a fundar iglesias en Texas. Y llega el momento en que políticamente se separa Texas de México y empieza la bronca con los norteamericanos. La intervención norteamericana empieza a fraguarse. ¿Por qué? Porque querían ya defender el territorio de Texas. Entonces llegan los soldados a Veracruz y empiezan precisamente a combatir a los ejércitos de Santa Ana y todo ello logrando la victoria. Ahora, ¿qué pasa con la intervención norteamericana? Digo, a lo mejor nos duele un poco ese tipo de cosas porque pues, no es agradable que vengan a invadirte y todo ese tipo de cosas. Pero también podemos ver la provisión de Dios. ¿Qué hicieron los soldados norteamericanos? Muchos soldados norteamericanos eran protestantes. ¿Y qué creen que hacían? Traían Biblias, traían folletos, traían literatura, que en la marcha hacia la Ciudad de México empezaron a repartir Biblias, folletos y todo eso. Bueno, en una de esas encuentran poblaciones donde empiezan a repartir todo ese tipo de literatura. Pero desgraciadamente el clero católico se entera, las decomisan y ya no pueden hacer uso de ellos. Pero bueno, se consolida todavía no es las leyes de reforma, más bien era una prerreforma a la Constitución para que se dividiera ya la iglesia de la política. Entonces, uno de esos momentos más trascendentes precisamente es con el doctor Mora, que presentó la reforma en 1833, ejecutada por Gómez Farías, encargado del Poder Ejecutivo. Gómez Farías era el presidente sustituto, porque el principal era Santa Ana, pero ya vimos que se fue de vacaciones. Él dijo algo interesante, dijo, como cristianos, como hombres y como ciudadanos, deseamos vivamente que se generalice la lectura de las Sagradas Escrituras en la cual creemos que están interesadas la religión, la humanidad y la patria. Fíjate qué pensamientos tenían cuando la Biblia influye, Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las reformas que hicieron que el clero católico no le gustaron? 1. Abolición de los privilegios del clero y del ejército. Entre estos se abolía el cobro de diezmos que exigía la Iglesia Católica. Supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de los negocios civiles, como el contrato del matrimonio. Destrucción del monopolio educativo del clero. Cierre de la reaccionaria Universidad Real Pontificia. Creación de instituciones científicas y colegios laicos. Las inhumaciones en los templos prohibidas por motivos higiénicos. Estas y otras reformas más estaban llevando a la clara separación entre el Estado y la Iglesia. Pero la Iglesia no se quedó con las manos cruzadas. En un intento por abolir esas leyes, fueron a buscar a Santa Ana para que regresara y pudiera quitar esas leyes que ya se habían establecido. Santa Ana, pues complacido de que le dieran ciertos privilegios, va y se hace un autogolpe de Estado. Sustituye a Gómez Farías
y se proclama él ahora nuevo gobernante de aquí de México, que de hecho lo era, pero andaba de vago, ¿no? Entonces, paralelamente a esto, pues Diego Thompson sigue proveyendo Biblias. Ahora él se asenta en su segundo viaje en Yucatán y en toda esa región empieza a surtir Biblias. Entonces, podemos ver que si bien todavía estaba cerrado el evangelio, podemos ver que Dios empieza a hacer agujeros, ¿sí?, soberanamente, para que le empiece a llegar la Biblia y la luz a muchas comunidades, por medio de Diego Thompson, por medio de los liberales, por medio de la intervención norteamericana. Empezó a fraguarse ya un conocimiento más acerca de ello. Por ejemplo, la primera iglesia presbiteriana fue establecida en Matamoros, Tamaulipas. Fue fundada por misioneros americanos invitados por la señora Josefa Mora de la Garza, quien se convirtió a Cristo motivada porque un soldado norteamericano le regaló una Biblia. Después invitó a los pastores presbiterianos y establecieron una iglesia presbiteriana. Ahora, cuando decimos establecieron una iglesia, no crean que es como las que conocemos, ¿no? Seguramente era un grupo muy pequeño y clandestino que podían tener servicios de adoración y servicios de acuerdo a la liturgia propia de los presbiterianos. Se cuenta que en Ciudad Mier, también allí en Tamaulipas, una familia de apellido Osuna Hinojosa aprendió a leer por medio de folletos evangelísticos que les daban los soldados norteamericanos. Recordemos un poco que los límites entre México y Estados Unidos los pasaba cualquier pelado. Tú podías ir y regresar, no había visas, no había aduanas, mucho menos el muro pretencioso, ¿verdad?, que quieren poner, ¿sí? No había nada de eso. Si ven las películas antiguas, de hecho nada más había un como de esos de los ferrocarriles que bajaban y subían, pero los guardias luego dormidos, sin mucho que hacer. O sea, había libre tránsito entre México y Estados Unidos. Eso propiciaba que muchos protestantes pasaran al lado mexicano con labores misioneras para poder evangelizar la franja fronteriza. Por eso es de que históricamente hay más cristianos en el norte y también en el sur que en el centro del país. Y eso del centro país también está terrible porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, le regalaron Biblias y folletos a esta señora y esta señora se convierte a Cristo, le habla a sus vecinos y esta señora empieza una escuelita para también tratar de alfabetizar a su comunidad por medio de la Biblia y por medio de folletos evangelísticos. Posteriormente llegan unos metodistas y empiezan a crear una iglesia metodista en Ciudad Mier. Pero son pequeñas gotitas en el inmenso mar que era todavía México. En 1859 en Zacatecas, un médico norteamericano casado con una zacatecana, ¿conocemos algún caso por ahí así? Un americano con una zacatecana. Nos suena, ¿verdad? Nos suena. Se repite la historia. Bueno, se repite, por eso decimos que es cíclica la historia, ¿no? Y tuvo 6 hijos, ¿no? No dice cuántos, pero han sido varios. Ok. Bueno, ese médico americano protestante con su esposa empiezan a hacer una labor evangelística en esa comunidad y empiezan a celebrar cultos con la Cena del Señor estudiando la Biblia. También en el pueblo de Zacualtipan, Hidalgo, un indígena conoció las Escrituras por medio de una familia protestante que lo estaba hospedando. Entonces vemos que en lo macro había una convulsión política y de rebatinga del poder, pero en la micro Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando en familias, en comunidades y con personas que ya tenían acceso clandestinamente a la palabra de Dios, porque recuerden que todavía la Inquisición estaba durísima. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? El 5 de febrero de 1857, ¿qué pasa? Se promulga la Constitución. ¿En dónde? Esa fue en Querétaro también. Exactamente, se promulga la Constitución
política de los Estados Unidos mexicanos aquí en Querétaro. Es más, ¿ahí en dónde? En el Teatro En el Teatro de la República. de la República. Ok. Quiero hacer una anotación. La convulsión histórica de México entre liberales y conservadores, los conservadores siempre quisieron poner de nuevo un emperador. ¿Se acuerdan que pusieron a Iturbide? Que por cierto es realmente el héroe nacional Iturbide. Bueno, es otra historia. Pero también traidor. Pero los desprestigiaron mucho. A lo que voy es que les convenía al clero católico tener un emperador y no tener una república. ¿Qué es una república? Es una manera de tener un gobierno donde se sucede o donde por medio de votación cada cierto tiempo se puede tener un presidente. En cambio, un emperador es de por vida o hasta que renuncia o hasta que se muere. Entonces, como mencionamos ayer, la Constitución de 1814 y el Plan de Iguala marcaban deliberadamente que la religión oficial era la Iglesia Católica. Entonces, por ley, ellos podían hacer lo que quisieran. Y la Constitución del 57, efectivamente, ya omitieron ese pequeño detalle que le ayudó mucho a la República y que creo que es el siguiente periodo que vamos a ver con Juárez, ¿no? Ok, para cerrar este periodo, podemos decir que esta Constitución erradicaba los privilegios y propiedades de la Iglesia Católica. Así declaraba abiertamente separación Estado-Iglesia. Ahora, hermanos, lo estamos platicando muy rápido, pero hay muchos más personajes, hay muchos más historias, acontecimientos, hay mucha sangre que se derramó por emitir esta Constitución. Mucho por estos detalles. Ahora, la Iglesia Católica no se quedó con las manos cruzadas. ¿Por qué? Porque el poder de Roma también ingería acá. Entonces, la reacción de la Iglesia Católica por medio del Papa Pío IX fue agresiva. Censuró las leyes llamándolas heréticas. Las leyes políticas las llamó heréticas. Qué contradicción, ¿no? Herético es algo antibíblico. Pero bueno, y mandó derogar la Constitución. Desde Roma mandó derogar la Constitución bajo amenaza de excomunión e interdicto a toda persona o población que lo obedezca. Excomunión es correrlos de la iglesia. Interdicto es bloquear, no hacer todo lo que, todos los sacramentos y todas las actividades que son de la iglesia. ¿Sí? O sea, no hay bautizos, no hay confirmaciones, no hay bodas. Y miren, hermanos, para una religión sincretista que tiene atrapada la conciencia de las personas, que si no los obedeces te vas a ir al infierno o al purgatorio, ¿cómo creen que caía esa situación en la gran masa de población que era México y que la mayoría era analfabeta? ¿Cómo caía? Pues como una bomba para poder rebelarse en contra del gobierno. Entonces, un poco el contexto que sucedió en México también sucedió en Europa. Un papa tenía el poder de quitar y poner reyes, porque según ellos la Biblia lo decía. Porque él, siendo el vicario de Cristo, siendo el representante de Cristo, y la Biblia dice que Dios quita y pone. Y él, siendo el representante, él podía quitar y poner bajo amenazas a los reyes y a los príncipes, y la historia de Europa está plagada de eso, de que si no los obedecían, excomunión y al infierno y al purgatorio forever. ¿Vale? Entonces, ese mismo contexto lo quisieron aplicar acá. Entonces, tienes razón, realmente el emperador de Iturbide no iba a ser emperador, lo hicieron emperador, ¿sí? Por medio del pacto que hicieron con ese plan que ya nos dijiste, el plan de Iguala, donde efectivamente decía que la Iglesia Católica era la única religión perpetua aquí
aquí en México y en las Américas. Bueno, hasta aquí llegamos con ese punto. Nos brincamos al otro. ¿Cuál es el otro? Es la época de la reforma liberal. Imagino que, no me imagino, se van a hablar de las leyes de reforma. Exactamente. Ok, esta época de reforma liberal tiene como eje central a Benito Juárez. Y dice un dicho, o a Benito Juárez lo amas o lo odias. ¿Por qué? Porque él no solo ratificó las leyes que promulgó Gómez Farías junto con Mora y Melchor Ocampo y todo eso, todavía les añadió más. Hay la ley Tejada, la ley Iglesias, la ley Juárez y todo eso, que en conjunto forman todo un Estado reformado claramente separado de lo que es la religión, de lo que es el clero católico e inclusive de los protestantes. O sea, la separación Estado-Iglesia era para toda religión, no tan solo para la Iglesia católica, pero el problema es que había demasiados intereses del clero católico establecidos, edificios, sanatorios, hospitales, panteones, registro civil, que representaban ¿qué? Mucha ganancia económica para, no tan solo para el clero aquí en México, para llevárselo allá a Roma. Entonces, la contrarreforma que quisieron hacer en la época de Juárez es traerse a otro emperador. ¿Quién fue? Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. Austriaco. Un grupo de conservadores viajaron a Europa para convencer a Maximiliano y a Carlota de venir aquí a México para tratar de rescatar el imperio mexicano por medio de un emperador católico y sujeto a Roma. Entonces, le lavan el coco a este emperador Maximiliano, se lo traen aquí a México y se instaura la monarquía de Maximiliano de Habsburgo. ¿Ok? Entonces, él gobierna y los conservadores están felices. Están felices porque otra vez quieren que les regresen los privilegios al ejército, a los políticos y al clero católico. Pero, oh desgracia, resulta ser que Maximiliano era liberal. Y lejos de estar en contra de quitar las leyes, todavía dicen, no, si están a todo dar sus leyes, ¿para qué las quitamos? No, pues los conservadores se fueron para atrás. Y ahora empezaron a luchar y a quitarle fuerza a Maximiliano. Paralelamente, Francia empieza a tener broncas allá con Napoleón. Y Napoleón empieza a regresar soldados franceses, que muchos de ellos vinieron para restaurar el imperio, y se los llevan a Francia. Se empieza a debilitar el imperio aquí en México. Ahora, la intervención francesa para traer aquí a Maximiliano era en ese tiempo el ejército más poderoso del mundo, comandado por Napoleón. Entonces era un ejército muy bien entrenado y con armas muy poderosas. Bueno, dentro de los soldados franceses que llegan a México, también llegan capellanes para administrar las necesidades de los franceses. Y dentro de esos capellanes llegan pastores evangélicos que traen Biblias. Y hay una anécdota bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que ahí en Puebla, no, más bien aquí en la Ciudad de México, más bien allí en la Ciudad de México, hubo un incendio y varios soldados franceses trataron de ayudar, pero murieron en el incendio. Cuando los llevan a enterrar, por ahí se oye una voz a lo lejos que grita, ¡mueran los franceses! Imagínate, están enterrando franceses, supuestamente héroes por haber sofocado el fuego, y se oye una voz por ahí, ¡mueran los franceses! Pues lo agarran este cuate, y este cuate llamado Sóstenes Juárez. Pareciera ser que hay cierto parentesco, no lo tengo confirmado, de que era pariente de Benito Juárez. Bueno, lo agarran y al cepo, ¿verdad? Al tambo, se lo llevan y al bote. Estando en la prisión,
lo empieza a ministrar un capellán francés que le empieza a enseñar la Biblia y el francés. Entonces, escuela gratis en la prisión. Aprendió un idioma y aprendió la Biblia. Cuando el capellán se tiene que regresar a Francia, le regala la Biblia a Sóstenes Juárez. Y él empieza a leer la Biblia en francés. Empieza a leer y le pasa lo que a Lutero. Se da cuenta que la salvación es por fe. Empieza a leer Romanos, Gálatas y todo ello. Y este personaje, Sóstenes Juárez, se convierte a Cristo y empieza, pues después de que lo liberan de la cárcel, empieza una congregación cristiana en la Ciudad de México. Empieza a crear una iglesia y poco a poco fue creciendo esa iglesia. Y después tuvo problemas la iglesia, se dividió y todo eso relajo. Pero finalmente, después de tantas luchas, de persecuciones contra Juárez, porque Juárez se tuvo que ir a San Luis, luego a Saltillo, luego a Ciudad Juárez, y ahí estuvo vagando hasta que se fue a Estados Unidos, pero finalmente regresa y triunfa la causa liberal. Y esa causa liberal otra vez impone a Juárez como el presidente constitucional de México. Y precisamente empieza a establecer otra vez el orden, pero en un México fracturado, en un México empobrecido, en un México lleno de deudas. Y esas deudas después otra vez llegó la intervención francesa porque no se quería pagar. Pero otra vez, esos soldados llegan y otra vez llegan con Biblias, llegan con folletos a tratar de, no tan solo de proteger los intereses franceses, sino también de evangelizar. Juárez, cuando finalmente cae Maximiliano y Maximiliano es fusilado, ¿dónde? En el Cerro de las Campanas, en Querétaro también. En Querétaro. Fueron 3 personajes que fusilaron. ¿Quiénes fueron? Maximiliano, Mejía, Miramón y Maximiliano. Las 3 M's, ¿verdad? Mejía y Miramón, generales del ejército conservador, y Maximiliano, pues, como el jefe del ejército. Entonces los fusilan y finalmente Juárez declara: caiga el pueblo mexicano de rodillas a Dios, que se ha dignado a coronar nuestras armas con el triunfo. Asimismo, fíjense esta declaración de parte de Juárez, que él escribía muchas cartas, sobre todo a sus hijos, que por cierto, 2 de sus hijos murieron en Nueva York cuando él tuvo que salir. Él escribió esto, fíjense lo que dice: desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando a los indios. Estos necesitan una religión que los obligue a leer y no que les obligue a gastar sus ahorros en cirios para sus santos. Del desarrollo del protestantismo en nuestra nación dependerá la futura felicidad del país. Imagínate qué declaración está haciendo Juárez. Por eso es que a Juárez o se le odia o se le quiere. Hay una anécdota terrible donde dice que en los colegios católicos instruían a los niños para que en vez de decir: maestra, ¿me deja ir al baño?, ellos dijeran: maestra, ¿me deja ir a Juárez? Por la abominación que representaba la figura de Juárez para el clero católico. Porque precisamente estas leyes eran sumamente específicas respecto a que no privilegios más entre el clero católico y el Estado. Y obviamente las ganancias pues fueron decayendo. Entonces, pues hasta ahí llegamos con la época de la Reforma, intensa, muy interesante, y otra vez costó vidas, muchas vidas, para que prevaleciera el Estado de Derecho y la separación Estado-Iglesia. Y muchas revueltas, mucho México convulsionado entre los 2 partidos, pero por lo que nos estás mencionando, hubo oportunidad para que la gente se diera cuenta quién era quién, y que además ya había un poco más de apertura para que llegaran otras personas. Lo que mencionabas de Sóstenes Juárez y de Arcadio Ramírez, que se unieron para hacer una congregación aquí en
en la Ciudad de México, creo que fue en 1871. Sí, por ahí. Llega un anglicano, porque esto es importante, hermanos. Sóstenes Rocha, no, ahí vive mi suegro. Es una calle de aquí. Sóstenes Juárez y Arcadio Ramírez hacían sus reuniones, pero no había, ¿cómo le llamamos? Liturgia. No había liturgia. ¿Qué es la liturgia? Aquí cantamos, luego ahí compartimos, Oración. luego hay oración. Esa es la liturgia, ¿no? Ellos se reunían y únicamente leían la Biblia y se acabó. Y creció la congregación, creció. Llegaron a ser hasta 200 personas. Luego llega un inglés anglicano para apoyarles. Y el anglicano pone la liturgia anglicana. Y ellos dicen, oye, duraron juntos 5 años. Que por cierto hay que hablar de eso, ¿eh? La historia de la iglesia mexicana es divisiones. Empiezas una congregación, alguien no está de acuerdo, se va y forma otra congregación. Y a él le pasa lo mismo y a otro lo mismo. Eso pasa. Y aquí en los inicios de las iglesias en México duraron 5 años. Porque no estuvieron de acuerdo en la liturgia anglicana, porque era idéntica a la católica. Dijeron, nos salimos de Guatemala para entrar a Nicaragua, pues no. Para entrar a Guatepeor, pues no. Perdón, Richard, perdón a los nicaragüenses. Se perdona, perdona. Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor y se dividieron y comenzó la primera iglesia anglicana y ellos siguieron y le llamaban la iglesia evangélica, nada más, sin ninguna otra liturgia. Y luego Mario va a ser interesante que nos diga por qué tenemos la liturgia que tenemos. ¿Me explico? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos esos coros? ¿Por qué la cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos así? ¿De dónde vienen esas costumbres? O liturgia, más bien así llamarlo. Richard, Claro. ibas a comentar algo. Sí, de hecho, en cuanto a eso que mencionas de evangélicos, igual eso entra un poco de tiempo después, pero es muy interesante preguntarnos, bueno, pero ¿por qué nos hacemos llamar evangélicos, no? O sea, ¿qué denominación fue la que se hizo llamar evangélica? Y de hecho, el término evangélico, de alguna manera, fue una estrategia que hubo dentro de los distintos grupos que estaban tratando de evangelizar Latinoamérica para que entonces no se les estuviera atacando. Por muchos años, obviamente, la Iglesia Católica Romana estuvo diciendo cosas a la gente en contra de los reformados. No te juntes con los reformados, no te juntes con X grupo. Pero un término que la gente no había escuchado mucho era el término evangélico. Entonces, de hecho, cuando se llega a principios del siglo XX, se hace un congreso en Panamá en 1916 y muchos grupos misioneros llegan al acuerdo de hacerse llamar evangélicos para que cuando la gente escuchara el término evangélico no sintiera ese inmediato rechazo al evangelio que les estaban dando, debido a que ya ellos habían escuchado mucho acerca de ciertos grupos, ¿no? Bautistas, reformados, etcétera, y evangélico era un término nuevo que la gente no iba a rechazar de manera inmediata, ¿no? Y de hecho por eso nos hacemos llamar evangélicos, aunque somos de diferentes denominaciones. Exacto. Es algo muy parecido, hablando con un amigo español contemporáneo. Muchas de las iglesias evangélicas de allá de España no se dicen cristianos, se dicen seguidores de Cristo, porque el cristianismo lo relacionan a las cruzadas y a la Santa Inquisición. Entonces muchos de los jóvenes de España ya no quieren saber nada del cristianismo, porque el cristianismo es matanza, hipocresía y muchas cosas, ¿no? Se dicen, mejor somos seguidores de Cristo. Muy bien, continuamos con la época del porfiriato y pues amarrado a ello está la época de la revolución también. Pues espero que no se estén cansando, no están cansados. Pregunta, alguna aportación, estamos abiertos a ello, igual a nuestros hermanos, amigos que están del otro lado. Cualquier pregunta, cualquier situación que quieran que aclaremos, incluso cualquier corrección que nos hagan, son bienvenidas, ¿vale?
No somos totalmente expertos en historia, pero tratamos de indagar lo más posible para darles datos exactos. ¿Vale? Mario, nomás una aclaración. Nos comentan aquí en el Face que el Papa Juan XXIII fue quien hizo que la misa se diera en el idioma del lugar del frente. Déjenme corregir este dato. Juan XXIII comenzó el Concilio Vaticano II, pero se murió en el intento. Exacto. ¿Sí? Y después fue sucedido por Juan Paulo VI. Y fue con Paulo VI, y de hecho él fue el primero que dio la misa en 1965 en italiano. Ya no la dio en latín, la dio en italiano, para decir ya la pueden dar en el idioma del país donde estén. Entonces nomás hacer esa puntualización. Bueno, es muy buena, pero se nos adelantó porque es otro de los puntos, pero muy bien el dato. Bueno, ¿se acuerdan que cuando se juró la Constitución de 1857, les dije que había un personaje que por ahí asomaba la cabecita? ¿Se acuerdan de quién era? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue, de hecho, uno de los generales por encargo de Benito Juárez para que también defendiera la región de Oaxaca. Pues era oaxaqueño igual que Benito Juárez, ¿no? Bueno, Porfirio, igual en las revueltas, resulta ser que se quería reelegir, se me fue ahorita el nombre del que se quería reelegir después de Gómez Farías, bueno, ahorita me acuerdo. Quería ver una reelección, el chiste es que ya no lo hizo y él se proclama presidente de México en el año de 1877. Se supone que no había reelección, pero Porfirio duró 35 años en el poder. Parece líder sindical, parece todos que dicen que nada más un periodo y se perduran por mucho tiempo. Bueno, ¿qué es la época porfiriana? En la época porfiriana se multiplicaron las iglesias cristianas. Del increíble número de 125, se multiplicaron a 239. Estamos hablando de un territorio inmenso, con una población en ese tiempo grande, ¿sí? No eran los millones que somos ahora, pero 239. Y en 8 años más se contabilizaron 566 iglesias en todo México. Parece un número grande, pero si vemos las poblaciones, si vemos la geografía, es casi el 0%, una fracción mínima. ¿Vale? Factores que hubo para el crecimiento. Medio se calmó la Iglesia Católica, medio se calmó porque después llegó con ganas. Se estableció la Sociedad Bíblica Americana en la capital y en 1878 pasó a ser la Sociedad Bíblica de México, la que conocemos actualmente, ¿verdad? Que ahorita creo que está en la calle de Liverpool. Bueno, llegaron empresas extranjeras con personal protestante. Entonces, eso propició, un dato al margen, la época de don Porfirio, si bien también está muy desprestigiado, ¿sí? También él fue muy insistente en modernizar México. Los ferrocarriles, que en ese tiempo contaban con cerca de 500 kilómetros, ¿sí? Después de Porfirio llegaron a ser más de 15,000 kilómetros de ferrocarriles. Entonces ya el traslado era mucho más rápido, o sea, todo les convenía por usos militares, ¿ok? Pero asociado a que llegaron muchas industrias, también empezó la industria petrolera. Entonces hubo gran expansión de negocios, hubo mucha inversión extranjera y asociado a la inversión extranjera llegaron trabajadores, llegó personal capacitado, pero eran protestantes. ¿Y qué empezaron a hacer? Ellos empezaron a hacer sus reuniones porque querían tener su liturgia de acuerdo a la denominación de la que venían, ¿verdad? Ya en ese tiempo había bautistas, presbiterianos, metodistas y todo eso, ¿ok? Entonces, ¿qué resulta ser? Resulta ser que empiezan a evangelizar a muchos de los trabajadores de esas fábricas, de esos poblados cercanos a las vías del ferrocarril y a las poblaciones, y se empiezan a dar cuenta
que los trabajadores protestantes eran más eficientes que los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores protestantes eran menos, yo no digo que al 100%, pero menos borrachos, parranderos y jugadores. E inclusive más responsables de poder llegar a sus horas de trabajo. Entonces, les fascinó a los dueños de las empresas, les fascinó tener trabajadores tan eficientes. ¿Qué hicieron? Pues entonces procuraron tener más iglesias. Y resulta ser que empezaron a llegar más misioneros de las diferentes denominaciones. Obviamente, como dijimos, la mentalidad del misionero de Europa, de Estados Unidos, estaba adelantadísimo respecto a lo que estaba sucediendo en México. ¿Por qué? Porque no tan solo predicaban el evangelio, empezaron a construir hospitales, orfanatorios, empezaron a construir escuelas. Entonces, muchas escuelas, hospitales estaban asociadas a alguna iglesia y eso ayudó a que mucha gente se empezara a acercar al evangelio de la gracia por medio de estas iglesias protestantes o evangélicas. Es el término genérico. ¿Sale? Ok, entonces desde 1879 hasta 1900 se habían vendido 600,000 Biblias por los colportores mexicanos de toda la República, con la versión Reina Valera. Ya la CIO de San Miguel ya estaba un poco atrasada, entonces ya no lo usaban tanto. ¿Ok? Entonces, todo esto sucedió en la época de don Porfirio. Por si a alguno le dicen, es que es de la época de don Porfirio, bueno, ya vimos de qué época es, ¿verdad? En 1884 se fundó, esto te va a alegrar, Richard. A ver. La primera iglesia bautista en la Ciudad de México. Amén por eso. En 1884. ¿En qué año nacieron más o menos los bautistas? Depende. Aquí en México, estamos hablando, en Europa estamos hablando aproximadamente siglo XVI, XVII. Ok, vamos a dejar. Si los bautistas vienen de Europa, obviamente llegaron a América vía Estados Unidos y ellos llegaron aquí a México. Entonces digamos que los bautistas del siglo, ¿qué dijiste? Siglo XVII, XVIII. En 1884, ¿cuántos años después llegan a México? Por lo menos unos 200 años después. Más súmale los 300 perdidos. Estamos hablando que el evangelio en México es incipiente. El evangelio en México está en pañales respecto a las iglesias europeas y norteamericanas. Pero claro, está bien porque estamos en nuestra adolescencia. Es correcto. Estamos creciendo. Y algo que me llama mucho la atención es que dentro de la historia no vamos a escuchar como nombres. Bueno, ya escuchamos, por ejemplo, de un James Thompson, pero aparte de un James Thompson, no vamos a escuchar a lo mejor de un personaje muy particular, tipo un Calvino, un Lutero, etcétera, sino que en realidad muchos de estos los podríamos llamar como héroes anónimos que fueron aportando su parte para que entonces Latinoamérica se fuera abriendo al protestantismo. Entonces me llama mucho eso la atención, de que en realidad fue un proceso muy, muy lento. O sea, no es de que un personaje vino y a partir de la obra que ese personaje realizó, pues ya se abrió Latinoamérica, el cristianismo, sino que fue un proceso lento. Muy lento y costó sangre, sudor y lágrimas. Ahora, fíjense, el 1 de enero de 1888 hubo una asamblea de grupos evangélicos en el templo de la Santísima Trinidad. Cuando se deroga los privilegios del clero, también se ponen a la venta algunos inmuebles. La iglesia metodista compró en ese tiempo lo que era la iglesia de la Santísima Trinidad. Le conservó el nombre, pero ahora es de denominación bautista, que está en la calle de la Ciudad de México. El propósito era unir esfuerzos entre las diferentes denominaciones. Y había en esa convención, en esa asamblea, iglesias cuáqueras o de los amigos,
Iglesias, esto te va a alegrar, bautistas del norte y bautistas del sur, allá para Joe, para que se alegre, ¿sale? Había iglesias congregacionales, episcopales, presbiterianas, metodistas y reformadas. Fíjense, ya la gran cantidad de denominaciones que empezaron a entrar a México, ¿ok? Y esto fue con la finalidad de ponerse de acuerdo, no en su liturgia, no en su corriente doctrinal, en la evangelización de México. Porque el común denominador de todas estas regiones, todas estas denominaciones protestantes, es y debería de ser el Evangelio de la Gracia, basado en las Escrituras, solo Escritura, los principios fundamentales de la Reforma, ¿verdad? Ok, pues hasta ahí llega la época de don Porfirio, una época realmente muy pequeña, pero de mucho auge, de mucho auge, ¿ok? Nada más como dato curioso, es que en el año de 1895 en Toluca hubo otra convención interdenominacional. Fíjense que en ese tiempo no tenían miedo de juntarse reformados, bautistas, presbíteros, como ahora parece un pecado juntarse con hermanos de otras denominaciones, con temas sobre el Espíritu Santo. Y uno de los conferencistas en esa convención interdenominacional en Toluca fue nada más ni nada menos que Dwight L. Moody. Moody estuvo en Toluca, probó el chorizo toluqueño. Espero que no le haya dado gastritis, ¿verdad? Porque es pesado el chorizo toluqueño, ¿ok? Y también otro gran predicador llamado Ira Sankey, cuyo resultado fue un avivamiento de la iglesia con visión misionera dentro del país. Fíjense qué interesante. Haber escuchado predicar a Moody, haber sido intenso. Y eso fue algo muy bueno que resultó en esa explosión de avivamiento para mandar más personas, más misioneros dentro de lo que es América, México y Latinoamérica. ¿Sale? Entonces, hasta ahí llegamos con la revolución. Perdón, y tengo entendido que incluso en este periodo de tiempo es cuando empiezan a surgir también otros movimientos misioneros. Por ejemplo, en Estados Unidos empieza la misión centroamericana, que si bien tenían como misión llegar a Centroamérica, pero algunos misioneros que posteriormente derivaron de esta misma misión llegaron a México, que son los que fundaron las iglesias bíblicas. Por ejemplo, estas iglesias, estamos en Iglesia Bíblica Vida Nueva, y el grupo de iglesias bíblicas que, por ejemplo, tenemos en Querétaro, son también parte de estas iniciativas misioneras que empiezan posterior a la obra de Moody, ya que Moody influenció a Scofield, y Scofield es que da también inicio a esta misión centroamericana. Así es. Muy buenos datos. Y por otro lado, estamos viendo en este resumen del periodo que, pues, gracias a las leyes de reforma, ya hubo más apertura para que otras confesiones, otras denominaciones llegaran a México y se pudieran establecer. Pero ¿qué pasó entonces en la época de la Revolución? Cuando ya Porfirio Díaz, pues, se arma la revuelta aquí en México y es destituido y mandado a Francia, ¿no? Pues ya empezó a chochar Porfirio, ya empezó a hacerse viejito. Pero pasa algo muy intenso, fíjense, que da tristeza. Él estaba arrejuntado, porque no estaba casado, con una sobrina suya, hija de su hermana. Cuando enferma de gravedad su esposa, él va con el cura católico para que le dé la extrema unción y no se vaya al infierno, ¿verdad? Como es la tradición de ellos. Resulta ser que el cura, que tiene un nombre interesante, Pelagio. ¿Te recuerda algo de Pelagio? Por supuesto que sí. ¿Quién era Pelagio? Bueno, Pelagio fue, vamos a decir, un hereje de los primeros siglos. Ok. Oh, ya Joe se emocionó porque mañana va a hablar de Pelagio. Muy bien. Resulta ser que este cura
al ver la debilidad que tenía Porfirio por el miedo de que su esposa, que la quiso mucho, se fuera al infierno, le rogó al cura y el cura le dijo, Nel. ¿Por qué? Porque tú, Porfirio, juraste una constitución hereje. No me digas eso. Entonces lo condicionan a Porfirio a que si quieres, digo, hay una manera de hacerlo, si quieres, para poderte casar y para quitarle a ella el impedimento para que le demos la extremaunción, niega la Constitución del 57. No, del 17. 57, ¿verdad? 57. Porfirio Díaz emite un comunicado diciendo que se arrepiente de haber jurado la Constitución. Y empieza a darle oportunidad a que el clero otra vez haga de las suyas. Obviamente lo casan y le dan la extremaunción, pero a un costo del país. A un costo del país, porque regresaron los privilegios del clero católico. ¿Se dan cuenta la influencia tan grande que tenían? El miedo que infundían con ese evangelio sincretista, con la ignorancia de la gente y con el desconocimiento de las escrituras, los tenían agarrados. Tenían agarrado a la gran masa poblacional de nuestro país y de Centroamérica. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? La lucha armada por destituir a Porfirio, porque ya los tenían hasta acá, y finalmente lo derrocan. Derrocan a Porfirio, ¿sí? Pero paralelamente entre estas luchas armadas, que ya es parte de la historia, de aquí de Historia de México, se empieza a expandir las misiones. Y esto también te va a encantar, Richard. Los bautistas se expandieron velozmente por su gran interés de educación teológica y abrieron institutos en Toluca, en Torreón y en Monterrey. Ya no tan solo era predicar el evangelio, era preparar a los creyentes en teología. Qué grandioso, ¿verdad? Qué grandioso. Y bueno, los bautistas siempre han tenido fama de buscar estudios teológicos, ¿sí o no? Sí, pues de hecho no solamente aquí, igual no solamente en la educación incluso teológica, sino incluso en la educación del pueblo. Por ejemplo, muchas misiones bautistas que, por ejemplo, llegaron a Centroamérica, una particularidad que tienen es que cuando fundaban iglesias, no solamente fundaban la iglesia, sino que junto con la iglesia juntaban una escuela. Entonces, hay muchas iglesias bautistas que tienen escuelas con 300, 400 alumnos para incluso poder tener esa oportunidad de, aún con la gente de la localidad, de alguna manera poderles enseñar teología al momento de tenerlos aún en el salón de clase. Así es. También por ese tiempo se establece la Iglesia Nazarena, la Iglesia Nazarena es una facción que se separa de los metodistas. Otra vez volvemos a las divisiones. Y ellos se establecen en Nuevo Laredo y en Mexicali. Ahora, paralelo a todo lo que está sucediendo en México, también está sucediendo algo muy interesante en Estados Unidos, que es la ola pentecostés. ¿De dónde salen los pentecosteses? Los pentecosteses salen de movimientos de iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, pero por creyentes que les aburría la liturgia. Y ellos querían experiencias más allá de una simple liturgia aburrida. Entonces empiezan a orar, a pedir, y bueno, de ahí nace el movimiento carismático pentecostal. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar las manifestaciones de dones, de lenguas y todo ese tipo de cosas. Obviamente las denominaciones tradicionales como no lo aceptan, se salen de esas iglesias y empiezan a formar iglesias
pentecostales o del movimiento de avivamiento. Bueno, eso sucede en Estados Unidos, ¿eh? Y hay un dato muy interesante, que hay una calle llamada Usanza donde hay un despertamiento o un avivamiento del espíritu, que es donde empieza a propiciar más la iglesia pentecostés. Esa iglesia pentecostés se caracterizaba por algo muy interesante. Era gente activa. Era gente, me convierto y mañana voy a predicar y no me importa arriesgar la vida. Eran gente de acción. No vamos a meternos ahorita en doctrina y cosas por el estilo, pero lo que ellos tenían era, me convierto, medio me disipulo, pero ya quiero salir a compartir el evangelio. ¿Qué sucedió para con eso? En medio de la revolución, en medio de las balas, estaban los pentecosteses predicando. Ahí estaban agachándose, que las balas y que los villistas y los zapatistas, y ahí estaban los pentecostales predicando. Entonces, la ola pentecostés llegó a México precisamente en medio de las luchas armadas. Se establecieron primeramente en Nacosari, Sonora, e iniciando su expansión por todo el territorio por medio de las asambleas de Dios. Que ese grupo de pentecostales después se unieron y formaron las asambleas de Dios, que es un grupo enorme de iglesias en todo el mundo. En todo el mundo están las asambleas de Dios. Digo, al margen de su teología y todo ello, fueron iglesias que se expandieron. Estas iglesias también tuvieron gran expansión en esta época en la Ciudad de México y se establecieron en colonias que ahorita en México están bien interesante meterte ahí. La Doctores, Azcapotzalco, Jamaica, Santa Julia, Valle Gómez y nada más ni nada menos que en Tepito. Allí se establecieron iglesias de las asambleas de Dios. Hermanos, establecerse este grupo de iglesias costó vidas. ¿Por qué? Porque los vecinos, auspiciados por los curas, los apedreaban, los corrían y muchos misioneros pentecostales murieron por la persecución católica. Entonces, el establecimiento de esas iglesias también costó muchas vidas. Creo que el siguiente punto, ¿cuál es el siguiente punto? Espero que en 10 minutos puedas hablarnos ahora de la época de 1960 a la actualidad. Y mientras preparas tu apunte, vemos entonces que ya hubo un gran auge misionero a México. Y muchas de las iglesias que se formaron o estaban formadas, pues dependía su liturgia del misionero que llegó, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Muy bien, entonces, ¿qué nos hablas de 1960 a la época actual? Creo que naciste en ese año, ¿no? Sí, en 1962, la mejor generación que ha existido en México. Bueno, me voy a brincar la Guerra Cristera, que fue en el año de 1924 a 1929. Ustedes han escuchado un poco de la Guerra Cristera. Bueno, al margen me la voy a brincar así como yo, que trae un montón de diapositivas. Si se brinca un montón, me voy a brincar estas. Este apunto, hermanos, se los puedo mandar. Lo tengo en PDF. Aquí vienen todas las fechas, todos los datos y todo eso. Bueno, me brinco la Guerra Cristera. En el año de 1935, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsa mucho lo que es el llevar a las comunidades más alejadas, no tan solo el poder ayudarles con escuelas, alfabetización, hospitales, también da cabida a muchas misiones para que le puedan ayudar en esas comunidades tan alejadas. Bueno, el instituto, y me cuesta trabajo pronunciarlo, Wycliffe, ¿está bien dicho? ¿Wycliffe? Bueno, el instituto Wycliffe, ¿Wycliffe o Wycliffe? Cliff o Wycliffe. Bueno, ok.
¿Quién fue Wycliffe? Traductor también de las Escrituras. También casi le cuesta La vida. la vida. Por ¿verdad? traducir la También lo Biblia. va a dar Joe, ya me está haciendo bien ojos feos el Joe. Bueno, resulta ser que el Instituto Wycliffe, ¿sí?, cuya misión era traducir las Escrituras a los diferentes lenguajes y a los diferentes dialectos, creo que ya no se les llama dialectos, simplemente idiomas, ¿sí?, se encarga de preparar gente para hacer esa traducción. Bueno, hubo un hombre que se interesó mucho en eso y que quiso venir a México. Su nombre, William Cameron Townsend, que se estableció aquí en México para instituir el Instituto Lingüístico de Verano, dedicado a la traducción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, escuchen, en más de 150 idiomas solo de aquí de México. El tarasco, el zapoteco, el otomí, hasta se me olvidan, es una cantidad tremenda. Bueno, este hombre, Cameron Townsend, fue el iniciador de que esas Biblias se tradujeran aquí en México, con personal de México, personal de otros lados, para traducir las Biblias en los idiomas de esas diferentes regiones. Entonces, una labor intensa. De hecho, Lázaro Cárdenas fue a visitarlo y se impactó de lo que estaban haciendo. Y no solo se impactó, le dio oportunidad de expandirse, precisamente propiciando que pudieran llegar más misioneros con esa ayuda. Lázaro Cárdenas fue hasta testigo de su boda, fue su cuate, fue su amigo, por la gran labor que estaba llevando a cabo. Bueno, ¿qué sucede de 1960 a la actualidad? Aparte de que muchos nacimos, no te hagas el jovencito, ¿verdad? ¿Ok? Los años 60 se caracterizaron por cambios de pensamientos, cambios de ideas, cambios de paradigmas, cambios en la tecnología, cambios sociales. Acuérdense, muchos de ustedes fueron hippies, ¿sí? Muchos de ustedes fueron librepensadores, muchos de ustedes fueron rockeros y de los mares aventureros y todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Había ya una revolución social. Dentro de esa revolución social, bueno, las iglesias también lo aprovecharon. ¿Por qué? Porque en medio de esa revolución social con ideas modernas, también hubo la introducción de las drogas, del alcohol, del sexo desenfrenado. ¿Qué hay asociado a todo eso? Pues hay homicidios, hay adulterios, hay desenfreno, hay vidas echadas a perder. Bueno, la iglesia fue el pilar para rescatar a muchas de esas personas, porque esas ideas trajeron consecuencias. ¿Qué sucedió en el año de 1959? Se inicia el Concilio Vaticano II, empezado o propiciado por Juan XXIII. Pero bien dices, creo que murió en el año 63 y no lo terminó, porque el concilio terminó en el año 1965. Y dentro de esas reformas que el Concilio Vaticano puso fue: los protestantes ya no serían llamados herejes, serían llamados hermanos separados. Lo pintaron bien bonito, ¿eh? Hermanos separados, ya no herejes. Entonces había tolerancia religiosa hacia cualquier otra denominación que no fuera la suya, y además se cambió el patrón o la liturgia de ellos en el idioma autóctono y de frente. Entonces ellos quisieron modificar su liturgia, pero nunca modificaron sus bases. Y hasta la fecha no la han hecho. Entonces, en México hubo una explosión de cristianismo de los años 60 hasta nuestra época. Empezaron a crearse librerías cristianas como La Perla, la Liga del Sembrador, la Liga Bíblica de México. En 1994 surge APEN, Alianza por Evangelización del Niño. Mi esposa es egresada de APEN, ¿verdad? Okay. Los centros de fe, esperanza y amor, grupos musicales
de grupos juveniles de música cristiana y de música rock, ¿sí? También, ¿sí? Cruzada estudiantil y profesional por Cristo también empieza a explorar las universidades, las preparatorias, los centros educativos para ganar estudiantes para Cristo. Películas cristianas para evangelizar, se funda CABE. ¿Te acuerdas que íbamos a alquilar películas? Sí, películas de Josh McDowell, muy, muy buenas películas, que ahorita las ves y las ves más viejas. Ok. Empieza a surgir Operación Movilización con sus barcos Doulos y Logos, los cuales se encargan de ir a los principales puertos de todos los países para evangelizar, para tener bibliotecas de acceso a libros y todo ello. Se introduce la Asociación Evangelística de Alberto Motosí, Visión Mundial, que es patrocinadora de niños desamparados. Las campañas de Billy Graham empiezan a penetrar acá. Aquí en México estaban vetadas de la televisión, del radio. Todo lo que era cristiano estaba vetado en la industria de la televisión y del radio, salvo en provincia como en Monterrey, en Chihuahua, pero porque las ondas radiales brincaban la frontera y las estaciones de radio estadounidenses del Paso, de Laredo, de Nogales, pues brincaban la frontera y si no se los podían impedir y llegaban a los hogares. Empezaron a establecerse agencias misioneras, surgen los cantantes cristianos. ¿Te acuerdas de Manuel Bonilla? Para niños, ¿verdad? Muy, muy, muy bonitas. Paulino Bernal, Marcos Witt, Miguel Casinas y en fin, toda una serie de artistas. Oye, Mario, quiero hacer aquí una aportación. Estos cantantes que mencionas, una vez vino aquí el maestro Rubén Sotelo, espero que un día nos vea y le mando saludos, y le hicieron esa pregunta, ¿qué opina de los cantantes cristianos actuales, no? Y dice, le dicen a unos nombres así, que los que tú me mencionaste, porque decían que ellos eran los que habían empezado el movimiento de música cristiana. Dice, yo la comencé. Es más grande que nosotros, el maestro Sotelo. Y dice, yo sí luché, yo sí estuve en batalla, ¿no? Y no haciendo coros repetitivos, sino con cierta teología. Entonces, un reconocimiento también al hermano Rubén Sotelo. Aquí cantamos sus canciones, Altísimo Señor, por ejemplo. La familia. Mi corazón de rock, algo así. Sí. No es canción romántica, es canción del hermano Sotelo, porque es bien importante mencionar que hubo mucho auge de música cristiana contemporánea, pero creo que vas a mencionar algo al respecto de que luego la actual, pues de cristiana no tiene nada, ¿no? Pues tiene más de misticismo y de pensamiento positivo, o te confundes ya entre a quién está adorando, a su esposa, a su novia, a su amante o a Cristo. O sea, hay cierta confusión en ello, ¿no? Estuvo Steve Green en el Auditorio Nacional, tú fuiste, yo no pude ir. Fui de novio con Angélica, mi esposa. Ok. En el año de 1992, siendo Salinas de Gortari presidente de México, se aprueba la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público y el reglamento. Nuestra iglesia está bajo el esquema de AR, dado de alta en la Secretaría de Gobernación. Entonces, esto les daba personalidad jurídica entre las iglesias que podrían ya adquirir propiedades y venderlas si así lo deseaban. Y bueno, la historia de las iglesias bíblicas tiene que ver con CAMP, con la misión centroamericana, que envía misioneros a lo que es el centro del país, que, por cierto, hermanos, el centro del país es la región de México más pobre de iglesias evangélicas. Le llaman la zona oscura de México. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el norte y en el sur estaban un poco abandonadas las fronteras, pero en el centro la Inquisición fue terrible. Y hasta nuestros días, penetrar la zona oscura, que es el Bajío, y esto tiene que ver con lo que me salté de la Guerra Cristera, porque la Guerra Cristera, los levantamientos armados contra el gobierno de parte de la iglesia fueron en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí, la zona centro, casualmente la zona centro, que es donde ahorita tenemos mucha batalla porque penetre el evangelio y surjan iglesias, pero ahí la llevamos. Entonces, las iglesias bíblicas tienen su historia
con la misión centroamericana que llega acá a México, que ahora ya se llama de otra manera. Avant, algo Ok. así. Entonces, del año de 1955 a 1960 es cuando penetran más misioneros de CAM, fundan parte del Seminario Bíblico de Puebla, o CETECA, donde empiezan a formar teológicamente de acuerdo a la doctrina de las bíblicas. Y en el año de 1979 llega el vicepresidente de CAM y reta a un hermano que ya partió hace poco con el señor Arturo Maisel. Arturo Maisel lo reta para venir aquí a Querétaro, predicar el evangelio y fundar iglesias. ¿Y qué crees? Él es el fundador de la Iglesia Bíblica Vida Nueva en Querétaro, en el año de 1980. Junto con las familias, y todavía tenemos aquí familias, gracias a Dios, que fueron las fundadoras. Y este año cumplimos 40 años. Se ve muchísimo, pero comparadas con las iglesias europeas que son de cientos de años, por eso es que decimos que estamos en la adolescencia. Pero la adolescencia es la mejor época porque tienes fuerzas, tienes ánimo, tienes fortaleza. Digo, metafóricamente hablando. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, las iglesias bíblicas son fundadas y se empiezan a expandir y bueno, actualmente tenemos varias iglesias hermanas aquí en la región del Bajío. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? La historia de México, como todas las historias, está escrita por Dios, no por los hombres. Hay veces que escapa a nuestro entendimiento, hay veces que escapa a nuestro sentir, a nuestros sentimientos. ¿Por qué tantas pugnas? ¿Por qué tantas trabas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el aquí y ahora tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que ya nadie ahorita nos puede impedir el leerla. Podemos tener libertad de congregarnos, podemos tener libertad de testificar, podemos tener libertad de estudiar, de leer, de prepararnos. Toda esta historia que llega hasta nuestros días es la preparación, las bases para que tú y yo gocemos de la libertad de tener una Biblia, de estudiar una Biblia. Yo espero que esa historia nos lleve a valorar más lo que tenemos, porque luego damos por sentado que tenemos todo y lo menospreciamos y no le damos el justo honor que merece. Entonces, hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en los evangelios, que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Obviamente se está refiriendo a los israelitas, ¿verdad? A la región de allá de Palestina, pero lo aplicamos muchas veces aquí a nosotros. Un pueblo asentado en tinieblas, ahora podemos ver luz. Amén. Entonces, realmente tenemos el privilegio de contar ahora con la luz de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer con ese privilegio? ¿Lo vamos a esconder como nos lo escondieron durante muchos años? ¿Lo vamos a tener guardadito? ¿Lo vamos a tener empolvándose? ¿O le vamos a sacar todo la rica enseñanza que contiene la palabra de Dios? Tenemos que difundirla, tenemos que enseñarla, tenemos que instruir para que las siguientes generaciones no echen a perder lo que se ganó con tanta sangre, con tantas vidas de nuestros antecesores. Muy bien. Gracias, pastor. Y bajo la misma reflexión y ya para terminar, ahorita tenemos este libro, la Biblia. No sé cómo venga el mundo dentro de poco. El mundo está terrible, ¿eh? Y puede pasar algo con este libro, que lo desprestigien
o que nos impidan leerlo posteriormente. Así que vamos a aprendérnoslo. Y otra manera de desprestigiarlo es que la gente ya no crea en lo establecido por Dios. Vienen movimientos muy fuertes, que hasta están utilizando la misma Biblia para justificar sus errores o sus pecados. Entonces queda en nosotros utilizar bien la palabra de verdad. Un hermano ayer me escribió, me dice: Héctor, desde al escuchar la plática de ayer, agarré mi Biblia y la abracé como nunca. Y le di gracias a Dios porque la tengo aquí. El problema de ahora es que la tenemos también aquí. Y al tenerla aquí, ahorita me acaba de vibrar, la descuido porque me vibró y prefiero ver el WhatsApp que me llegó. ¿No? Entonces reflexionemos, hermanos, en toda esta historia, que sí duramos más de 2 horas, ¿de acuerdo? Pero muy pocas veces se habla de esto. Y gracias a Dios que quede grabado para que lo puedan repasar y repasar. Varios de ustedes nos pidieron el material y nos están poniendo su correo electrónico ahí. Pues saben que es inútil que lo pongan. No, es cierto. Está bien que lo pongan ahí. Si quieren el material, pónganos ahí su correo electrónico y se los vamos a mandar. Y si también quieren de la plática de ayer, también se los mandamos. El chiste es que sigamos en contacto. Bueno, hay que relajarnos un poquito porque ya estuvimos 2 horas aquí sentados y nos pareció muy interesante. ¿Jóvenes, les gustó? Mira, aquí hay varios jóvenes y están despiertos, es increíble, qué bueno. Prepárense porque mañana va a estar muy largo, ¿eh? Cuando Joe dice 2 horas son 3 y cuando dice 1 hora son 2. Dice que no, pero vale la pena, ¿a poco no, hermanos? Muy bien, y gracias a Dios y para el día de mañana, si quieren estar aquí presentes, acuérdense de enviarle un correo a Richard por si quieren asistir, un WhatsApp a Richard por si quieren asistir y ver en persona aquí la presentación. Nos va a dar mucho gusto. Porque otra cosa también, hermanos, ya quítense la pereza, iglesia, ya quítense la pereza, muévanse. Es estar muy cómodo en casa, ¿verdad? Qué bonito estar en casa, pero no hay como ver aquí a los hermanos. Con todas las precauciones, estamos a 2 metros de distancia y todos los que están acá no les veo la cara porque la tienen tapada. Más bien me están viendo la cara a mí porque la tienen tapada con su cubreboca y con todas las medidas higiénicas, ¿sí? Gracias, hermanos, gracias por su atención. Veo que muchos siguen conectados y por tenernos paciencia, porque es un tema muy, muy bueno y esperemos seguir tocando algunos otros temas. Quedaron algunas preguntas, que por qué los masones, etcétera. Pues sí, Juárez era masón, pues no le quedaba de otra, solamente así podía tener ciertas libertades, pero de eso, esa es otra historia. Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga, que la pasen muy bien, mañana. hasta pronto.